Gané $12M en la lotería y decidí mantenerlo en secreto hasta el Día de Acción de Gracias, pero una semana antes mi mamá me dijo, no tienes nada por lo que estar agradecida este año. Aléjate para no traer vergüenza. Unos días después, publiqué una foto que la hizo arrepentirse de cada una de sus palabras. Luego, mi teléfono explotó, 66 llamadas perdidas. Mi nombre es Alisa y tengo 32 años. El año pasado gané $12 millones en la lotería. En lugar de contárselo inmediatamente a mi familia crítica, decidí mantenerlo en secreto hasta el Día de Acción de Gracias. Pensé que sería el momento perfecto para compartir mi buena fortuna. Poco sabía que una cruel llamada telefónica de mi madre lo cambiaría todo. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres y si también mantendrías en secreto una ganancia de lotería a tu familia. Y por favor, suscríbete si quieres escuchar historias sobre momentos que cambian la vida y que resultaron diferentes a lo esperado. Antes de la lotería, mi vida era dolorosamente ordinaria. Trabajaba como administradora de oficina de nivel medio en una empresa manufacturera en Milwaukee. El trabajo pagaba lo suficiente para cubrir mi modesto apartamento de un dormitorio, mi Toyota usado y las necesidades básicas. Cada 2 semanas, mi cheque de pago llegaba y casi de inmediato desaparecía en facturas y gastos. Vivía de sueldo en sueldo como millones de otros estadounidenses, siempre soñando con algo más, pero nunca siendo capaz de alcanzarlo. Mi situación familiar era complicada, por decirlo menos. Mi padre falleció cuando yo tenía 15 años de un ataque al corazón repentino, dejando a mi madre devastada. 2 años después, ella se volvió a casar con Walter, un exitoso empresario, con una hija propia, Jessica, que era 3 años menor que yo. También tengo un hermano mayor, David, que es 5 años mayor que yo. Desde fuera, podríamos haber parecido una familia reconstituida perfecta, pero la realidad era muy diferente. Mi madre cambió después de casarse con Walter. Se obsesionó con el estatus, con las apariencias, con lo que pensaban los demás. Y, desafortunadamente, a sus ojos, yo era la decepción de la familia. David había seguido a nuestro padre en la medicina, convirtiéndose en cardiólogo en un prestigioso hospital de Chicago. Jessica, a pesar de ser mi hermanastra, había sido acogida plenamente por mi madre, especialmente después de graduarse de la Facultad de Derecho y unirse a una importante firma en Nueva York. Ambos eran considerados las historias de éxito de la familia, exhibidos en cada reunión, sus logros anunciados a cualquiera que quisiera escuchar. Y luego estaba yo, la que no estaba a la altura. La que intentó la universidad 2 veces pero abandonó en ambas ocasiones debido a la ansiedad y la presión financiera. La que tenía un trabajo ordinario y vivía en un apartamento ordinario. La que mi madre llamaba solo cuando necesitaba dinero para algún gasto familiar o cuando quería recordarme cómo debería ser más como David o Jessica. El último día de Acción de Gracias antes de mi ganancia en la lotería fue particularmente doloroso. Todavía recuerdo estar sentada en la elegante mesa del comedor en la casa suburbana de mi madre y Walter, escuchando a todos discutir sus logros. David habló sobre el nuevo procedimiento cardíaco del que había sido pionero, mientras que Jessica discutió un caso de alto perfil que su firma acababa de ganar. Mi madre sonreía de orgullo. Cuando llegó mi turno de compartir, mencioné que había recibido un pequeño ascenso en el trabajo. La mesa se quedó en silencio por un momento incómodo antes de que mi madre dijera, bueno, supongo que eso es bueno, querida. En un tono que dejaba claro que era cualquier cosa menos eso. Más tarde esa noche, mientras ayudaba con los platos, mi madre me acorraló en la cocina. ¿Cuándo vas a hacer algo significativo con tu vida, Alisa?, preguntó, restregando una sartén con un vigor innecesario. Tu hermano y tu hermana están logrando algo por sí mismos. Me enorgullecen todos los días. Pero tú pareces contenta con desperdiciar tu potencial. Sus palabras dolían como siempre, pero me había acostumbrado al dolor. Había aprendido a sentir, a sonreír débilmente, a cambiar de tema. Lo que no había aprendido era cómo hacer que me viera, que realmente me viera, no como una decepción, sino como una persona con mis propios sueños y luchas. Esa era mi dinámica familiar. Año tras año, festividad tras festividad, yo era la extraña, la que no encajaba del todo, la que era tolerada en lugar de celebrada. Con el tiempo, me desgastó, minó mi autoconfianza, me hizo cuestionar mi valía. Luego llegó el día que lo cambió todo. Fue un martes ordinario de marzo.
Había salido a almorzar al delicatessen cerca de mi oficina. Mientras pagaba mi sándwich, recordé que era el día de la lotería. Jugaba todas las semanas, solo $2, una pequeña indulgencia que me daba un momento de esperanza, una breve fantasía de escape. La cajera, una mujer mayor llamada Gina, que conocía mi pedido habitual, sonrió cuando pedí un boleto de lotería. ¿Te sientes con suerte hoy, Alisa?, preguntó, imprimiendo mi boleto. Me encogí de hombros, guardándolo en mi billetera junto a los otros. Todavía no los había revisado. No particularmente, pero nunca se sabe, ¿verdad? Esa noche, sola en mi apartamento, recordé los boletos. Los saqué, abrí mi computadora portátil y comencé a verificar los números en el sitio web de la lotería. Los 2 primeros boletos no eran ganadores, como esperaba. Luego verifiqué el tercero, el que había comprado ese día. El primer número coincidió, luego el segundo. Para el tercer acierto, mis manos temblaban. El cuarto, el quinto, el sexto número, todos coincidían. El número especial también coincidía. Miré la pantalla, luego mi boleto, luego la pantalla de nuevo. Según esto, acababa de ganar el premio mayor, $12 millones. Recuerdo haberme reído, un sonido ligeramente histérico en mi apartamento vacío. Esto tenía que ser un error. La gente como yo, gente común con vidas comunes, no ganaba la lotería. Eso les pasaba a otras personas, a gente con suerte, a gente especial, no a mí. Verifiqué los números una docena de veces más. Busqué en Google los números ganadores para verificar que estaba en el sitio web correcto. Incluso tomé una captura de pantalla de la página web, temiendo que de alguna manera los números cambiaran si apartaba la vista, pero no cambiaron. Realmente había ganado. El día siguiente fue borroso. Llamé para reportarme enferma al trabajo, algo que rara vez hacía. Me puse en contacto con la oficina de la lotería, seguí sus instrucciones para validar mi boleto. Confirmaron lo que aún parecía imposible. De hecho, yo era la única ganadora del premio mayor de $12 millones. Durante las siguientes semanas, me reuní con funcionarios de la lotería, firmé documentos y arreglé el pago. Elegí la opción de pago único en lugar de pagos a lo largo del tiempo, lo que redujo la cantidad, pero aún así me dejó con unos $7 millones después de impuestos. Siguiendo su recomendación, también me reuní con una asesora financiera y un abogado, ambos especializados en riqueza repentina. La asesora financiera, una mujer llamada Marianne, me miró directamente a los ojos durante nuestra primera reunión. La parte más difícil de ganar la lotería no es administrar el dinero, me dijo. Es administrar a las personas que de repente querrán una parte de él. Sus palabras me golpearon como un golpe físico porque supe de inmediato quiénes serían esas personas. Mi familia. Mi madre, que ya pedía dinero a pesar de tener un esposo rico. Mi hermano, que sin duda tendría opiniones sobre cómo debería gastarlo o invertirlo. Mi hermana, que de repente me encontraría interesante después de años de apenas reconocer mi existencia. Esa noche, después de reunirme con Marianne, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Mantendría mi ganancia en secreto, al menos por un tiempo. No se lo diría a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Haría mis planes en silencio, establecería mi nueva vida con cuidado, y solo cuando estuviera lista, cuando estuviera segura, compartiría mi noticia con mi familia. Elegí el Día de Acción de Gracias como mi fecha de revelación. Parecía perfecto, incluso simbólico. La festividad centrada en la gratitud, en la familia, en la abundancia. Me imaginé contándoles durante el postre, viendo su conmoción, su sorpresa, tal vez incluso su respeto. Me imaginé finalmente siendo vista como exitosa a los ojos de mi madre. Pero más importante aún, me imaginé estableciendo los términos. Esta sería mi oportunidad para redefinir nuestra dinámica familiar. Los ayudaría, sí, pero en mis términos, no en los suyos. Sería generosa, pero no un felpudo. Finalmente tendría el poder de exigir el respeto que nunca había recibido. Ese era el plan, de todos modos. Un plan nacido de años de dolor, de ser marginada, de ser el último pensamiento de la familia. Un plan que tendría que permanecer en secreto durante 8 meses hasta que llegara el Día de Acción de Gracias. Un plan que, aunque aún no lo sabía, enfrentaría su mayor prueba,
no por mi capacidad para mantener el secreto, sino por las mismas personas a las que se lo estaba ocultando. Lo primero que hice con mi nueva fortuna fue nada. Durante 2 semanas completas, viví exactamente como lo había hecho antes, yendo a trabajar, volviendo a casa a mi pequeño apartamento, viendo los mismos programas en Netflix, comiendo las mismas comidas baratas. Necesitaba tiempo para asimilar la realidad de mi situación, para que el shock se disipara, para pensar con claridad sobre lo que vendría después. Durante esas semanas, me eduqué. Leí libros sobre gestión financiera. Investigué estrategias de inversión. Estudié las historias de los ganadores de la lotería que lo habían perdido todo y de los que habían prosperado. La diferencia, descubrí, a menudo no era la suerte, sino la planificación, la disciplina y el mantenimiento de la privacidad. Con la ayuda de Marianne, creé un plan financiero integral. Primero, apartaría suficiente dinero para vivir cómodamente, pero no extravagantemente, durante los próximos 5 años. Luego, invertiría la mayor parte de mis ganancias en una cartera diversificada de acciones, bonos, bienes raíces y otras inversiones estables. Una parte se destinaría a causas benéficas que me importaban. Y finalmente, establecería un fondo separado para mi familia, que se revelaría en el Día de Acción de Gracias. Mi siguiente paso fue abordar mi situación de vida. Aunque amaba la seguridad de mi trabajo, siempre había soñado con ser escritora. Con mi nuevo colchón financiero, finalmente podría perseguir ese sueño. Presenté mi aviso de 2 semanas, explicando que había decidido probar el trabajo freelance y que había ahorrado lo suficiente para intentarlo. Mi jefe pareció sorprendido pero me deseó lo mejor. Varios colegas comentaron que desearían tener el coraje de seguir sus sueños también. Si tan solo supieran. Encontrar un nuevo lugar para vivir fue más complicado. Quería mejorar, pero no tan drásticamente como para levantar sospechas. Me decidí por una encantadora casa de 3 dormitorios en una comunidad cerrada segura a unos 30 minutos de mi antiguo apartamento. Era hermosa, pero no ostentosa, cara, pero no tanto como para que la gente se preguntara de inmediato cómo me la podía permitir. Cuando me preguntaran, planeaba decir que había encontrado una oferta increíble y que estaba alquilando. El día de la mudanza fue surrealista. Tenía tan pocas posesiones que el camión de mudanzas parecía casi vacío. Mis muebles, de segunda mano y desgastados, se veían fuera de lugar en las espaciosas habitaciones de mi nuevo hogar. Esa tarde, fui de compras. Compré muebles nuevos, obras de arte, electrodomésticos de cocina, incluso plantas, llenando mi casa de cosas hermosas que me hacían feliz cada vez que las miraba. Luego vinieron los cambios personales. Me uní a un gimnasio con un entrenador personal que me ayudó a desarrollar una rutina de ejercicios. Compré ropa nueva que realmente se ajustaba a mi cuerpo en lugar de lo que estuviera en oferta. Visité un salón para un corte de pelo adecuado en lugar de cortármelo yo misma. Estos cambios fueron sutiles. Nada que gritara soy rica ahora, pero lo suficiente para hacerme sentir diferente, más segura, más arreglada. La inversión más importante que hice, sin embargo, fue en terapia. Encontrar a la doctora Lilian Ayes fue un punto de inflexión. 2 veces por semana, me sentaba en su cómoda oficina y desahogaba años de trauma familiar, desentrañando las críticas, las comparaciones, los mensajes sutiles y no tan sutiles de que de alguna manera yo era menos que mis hermanos, menos exitosa, menos digna. Lo que estás describiendo, dijo la doctora Ayes durante una sesión, es un sistema familiar que te asignó un papel. El papel de la que no está a la altura, la que necesita ayuda, la que no da la talla. Ese papel cumplía un propósito en tu dinámica familiar. Permitía que tu madre y tus hermanos se sintieran superiores, que se unieran para ayudarte o criticarte. La pregunta ahora es, ¿estás lista para salir de ese papel, incluso si eso perturba todo el sistema? Su pregunta me persiguió. ¿Estaba lista? Cambiar yo misma era una cosa. Cambiar cómo me veía mi familia, cómo me trataban, eso era otra cosa completamente distinta. Pero con cada semana que pasaba, a medida que me fortalecía física y emocionalmente, a medida que comenzaba a reconocer mi propio valor independientemente de su aprobación, la respuesta se hizo clara. Sí, estaba lista, más que lista. Estaba decidida. A medida que mi vida se transformaba, tenía que tener cuidado con a quién dejaba entrar. Mantuve un contacto mínimo con mi familia,
poniendo excusas de estar ocupada con el trabajo cada vez que llamaban, lo cual no era frecuente. Perdí el contacto con la mayoría de mis antiguos amigos, en parte por diseño, en parte porque nuestras vidas ahora eran muy diferentes. Pero sí hice una nueva amiga, Kate, una vecina que era diseñadora gráfica freelance. Conectamos de inmediato por nuestros intereses creativos compartidos. Y después de unos meses de creciente amistad, me arriesgué y le conté sobre mi ganancia en la lotería. Santo cielo, fue su elocuente respuesta, seguida de, eso explica la increíble máquina de espresso en tu cocina. Kate se convirtió en mi confidente, la única persona que conocía mi secreto, que entendía la complejidad de mi situación con mi familia. Nunca me pidió dinero ni me trató diferente, lo que confirmó que había elegido sabiamente al confiar en ella. Entonces, ¿cuál es el plan para el Día de Acción de Gracias?, preguntó una noche mientras compartíamos vino en mi patio trasero. ¿Realmente vas a soltar esta bomba sobre tu familia durante el pavo? Asentí, sorbiendo mi vino. Ese es el plan. He abierto cuentas para todos ellos, fondos universitarios para mis sobrinas y sobrinos. Voy a contarles todo, explicarles que quería tiempo para arreglar las cosas correctamente, y luego todos podremos celebrar juntos. Kate parecía escéptica. ¿Y no crees que se sentirán heridos o enojados porque mantuviste este secreto durante 8 meses? Tal vez al principio, admití, pero una vez que vean cuánto he pensado en ayudarlos, creo que lo entenderán. Kate no parecía convencida, pero levantó su copa en un brindis. Por tu optimismo, entonces. Que sea recompensado. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, practiqué decir que no. Suena extraño, pero era algo con lo que siempre había luchado, especialmente con mi familia. Cuando mi madre llamó pidiendo una contribución para un crucero familiar que estaban planeando, decliné cortésmente. Cuando David preguntó si podía ayudar con el depósito para la escuela privada de su hijo, le sugerí que buscara opciones de becas. Cuando Jessica envió una invitación a una gala benéfica con un precio de $400 por plato, dije que no podía ir. Cada negativa fue recibida con sorpresa, luego decepción, luego sutiles o no tan sutiles intentos de hacerme sentir culpable, pero me mantuve firme, sabiendo que pronto podría ayudarlos de maneras que fueran sostenibles y saludables, no solo siendo el cajero automático familiar cuando fuera necesario. La parte más difícil de estos meses fue el engaño. Nunca había sido buena mentirosa, y crear explicaciones para los cambios en mi vida requería una vigilancia constante. Mi nueva casa fue una gran oferta que encontré a través de un amigo de un amigo. Mi capacidad para trabajar desde casa se debía a un nuevo contrato freelance. Mi ropa y corte de pelo nuevos eran porque finalmente estaba priorizando el autocuidado. Ninguna de estas era una mentira descarada, exactamente, pero eran omisiones de la verdad completa. Cada una se sumaba al peso de mi secreto, me hacía desear más que llegara el Día de Acción de Gracias para poder finalmente ser honesta con las personas que, a pesar de todo, todavía amaba y quería en mi vida. Lo que no me di cuenta entonces fue cuánto ya había cambiado, no solo externamente, sino internamente. La mujer que había sido hace 8 meses, la que estaba desesperada por la aprobación de su familia, la que medía su valía por sus estándares, se estaba desvaneciendo. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había comenzado a reconocer su propio valor independientemente de su validación. Esta nueva versión de mí, esta Alisa en evolución, era la que se preparaba para enfrentar a su familia en el Día de Acción de Gracias, y no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Octubre trajo los primeros indicios de problemas. Mi madre llamó un domingo por la tarde, su voz con ese tono particular que usaba cuando quería algo. Después de preguntas superficiales sobre mi salud y mi trabajo, fue al grano. El techo de la casa necesita ser reemplazado, dijo. Walter dice que costará unos $15,000. David ya ha ofrecido contribuir con $3,000 y Jessica dice que puede aportar 5. Esperábamos que pudieras ayudar con el resto. En el pasado, me habría sentido culpable de inmediato. Habría revisado mentalmente mi presupuesto para ver qué podría sacrificar para conseguir aunque fuera una pequeña contribución. Esta vez, respiré hondo antes de responder. Lamento lo del techo, mamá, pero no puedo contribuir en este momento. He tenido algunos gastos inesperados con la mudanza y el cambio de trabajo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Ya veo, dijo finalmente, su decepción palpable. Bueno,
supongo que encontraremos una solución. Tu hermano y tu hermana simplemente tendrán que cubrir más. Siempre han sido tan generosos con las necesidades familiares. La indirecta fue intencionada, diseñada para hacerme sentir inadecuada en comparación con mis hermanos. Había funcionado innumerables veces antes, pero no hoy. Hoy, simplemente reconocí su comentario y cambié de tema, preguntando por su club de jardinería. La conversación terminó poco después, con mi madre claramente confundida por mi falta de respuesta culpable. David llamó a continuación, solo 2 días después. No perdió el tiempo en ir al grano. Mamá me contó sobre su conversación, dijo, su voz de médico llena de autoridad. ¿Qué te pasa, Alisa? Ella necesita ayuda con este techo, y ya sabes, su jubilación no cubre este tipo de gastos. Estoy al tanto de la situación, respondí con calma. Pero no estoy en condiciones de ayudar financieramente en este momento. David se burló. Vamos, ¿qué tan caro puede ser tu nuevo lugar? No es como si te hubieras mudado a una mansión, y este trabajo freelance es siquiera fiable. Quizás si hubieras terminado la universidad y conseguido una carrera de verdad como Jessica y yo, no estarías luchando todo el tiempo. Sus palabras dolieron como siempre. Pero esta vez, el dolor fue diferente. Antes dolía porque parte de mí creía que tenía razón. Ahora dolía porque me di cuenta de lo poco que me conocía o entendía, de lo rápido que era para juzgar, de lo profundamente que se había creído la narrativa familiar sobre quién era yo. Mis finanzas no son de tu incumbencia, David, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Lamento no poder ayudar con el techo, pero esa es mi respuesta final. Se quedó momentáneamente en silencio, atónito, antes de lanzarse a un sermón sobre la responsabilidad familiar y lo decepcionado que habría estado nuestro padre. Lo dejé hablar, ya no me molestaban las invocaciones de la decepción de nuestro padre, sabiendo que papá habría estado orgulloso de mí por defenderme. Cuando David finalmente se quedó sin argumentos, simplemente dije adiós y colgué. Las llamadas continuaron durante todo octubre y principios de noviembre. Mi madre llamaba semanalmente, a veces para pedir dinero directamente, otras veces para recordarme sutilmente las responsabilidades financieras familiares. Estaba el fondo universitario para los hijos de David, la casa de vacaciones familiar que necesitaba mantenimiento, los próximos gastos festivos. Cada vez, decliné cortés pero firmemente. Cada vez, la decepción y la confusión de mi madre crecían. El enfoque de Jessica fue más sutil. Me invitó a almorzar a un restaurante caro. Luego pasó toda la comida hablando de su reciente ascenso, su coche nuevo, las vacaciones que ella y su esposo estaban planeando en Bali. Nunca pidió dinero directamente, pero hizo varios comentarios sobre cómo desearía que yo pudiera experimentar esas cosas algún día. Antes de que llegara la cuenta, mencionó una oportunidad de negocio, una startup que un amigo estaba lanzando y que necesitaba inversores. Inmediatamente pensé en ti, dijo, revolviendo su café. Sé que no tienes mucho para invertir, pero incluso una pequeña participación podría crecer significativamente. Yo misma voy a invertir 50.000. Sonreí, le agradecí por pensar en mí y decliné. Sus cejas perfectamente arqueadas se levantaron ligeramente con sorpresa. Esta no era la Alisa con la que estaba acostumbrada a tratar. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, finalicé mis planes. Había trabajado con mi asesora financiera y mi abogado para establecer regalos generosos pero sensatos para mi familia, para mi madre y Walter, una contribución sustancial a su fondo de jubilación, para David y Jessica, fondos universitarios para sus hijos y un plan de pago de deudas para cualquier préstamo estudiantil pendiente. Había preparado sobres que contenían cartas explicando todo, junto con los primeros cheques simbólicos. También había ensayado mi anuncio, practicado las palabras que diría al compartir mi noticia. Imaginé sus rostros sorprendidos, su alegría, quizás incluso un nuevo respeto. Imaginé que finalmente tendríamos una relación basada en la igualdad en lugar de su superioridad percibida. Luego, una semana antes del Día de Acción de Gracias, todo cambió. Estaba en casa finalizando los detalles para la cena a la que asistiría en casa de mi madre cuando sonó mi teléfono. Era ella, y respondí con el corazón ligero, emocionada de que el secreto pronto terminaría. ¿Alisa? La voz de mi madre era fría, controlada. Te llamo por el Día de Acción de Gracias. Sí, he estado pensando en preguntar qué puedo llevar, respondí,
aún ajena a lo que se avecinaba. Eso no será necesario, dijo. De hecho, tu presencia tampoco será necesaria. Me quedé helada, segura de haber oído mal. ¿Qué quieres decir? Ella suspiró, un sonido que había escuchado innumerables veces, el sonido de su decepción en mí. Walter y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si no te unes a nosotros este año. David anunciará su nuevo puesto como jefe de cardiología y Jessica trae a su nuevo compañero, cuya familia es dueña de la mitad de Manhattan. Va a ser una celebración de logros y, francamente, Alisa, no tienes nada por lo que estar agradecida este año. Tus constantes negativas a ayudar con los gastos familiares, tu enfoque egoísta en este pasatiempo de escritura en lugar de un trabajo real. Es mejor si te mantienes alejada para no traer vergüenza a nuestra reunión. No pude hablar. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras sus palabras se registraban. Desinvitada, no deseada, una vergüenza para la familia. Mamá, finalmente logré decir, mi voz apenas audible. No puedes estar hablando en serio. Oh, pero sí lo hago, continuó, animándose con su tema. Mira a tu hermano y a tu hermana. David salva vidas, Jessica se convierte en socia en su firma. Ellos pueden traer orgullo a nuestra mesa de acción de gracias. ¿Qué traerías tú? ¿Historias sobre tu pequeño apartamento y tu carrera de mentira? No, Alisa, este año necesitamos un descanso de tus elecciones decepcionantes. La llamada terminó poco después, conmigo demasiado atónita para discutir, demasiado herida para defenderme. Me senté en mi hermosa casa nueva, rodeada de la evidencia de mi éxito, y me sentí más sola que nunca. Más tarde esa noche, después de llorar hasta que no me quedaron lágrimas, llamé a Kate. Vino de inmediato, trayendo helado y vino, las provisiones tradicionales para un corazón roto. Le conté todo, mi voz hueca, mi espíritu aplastado. Tu madre es increíble, dijo Kate cuando terminé. Su rostro enrojecido de ira en mi nombre. Y después de toda la planificación que hiciste por ellos, todo el dinero que ibas a compartir. Asentí, mirando mi copa de vino. Realmente pensé que las cosas serían diferentes una vez que lo supieran. Pensé que el dinero cambiaría como me ven. Kate extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. El dinero ya ha cambiado algo importante, Alisa. Ha cambiado cómo te ves a ti misma. Eres más fuerte ahora, más segura. No necesitas su aprobación como antes. Tenía razón. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor del rechazo de mi madre, no estaba destruida por ello. ¿Herida? Sí. ¿Enojada? Definitivamente. Pero no rota. No cuestionando mi valía. Eso era nuevo. Eso era crecimiento. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Kate. ¿Todavía les contarás sobre el dinero? Consideré la pregunta, dándole vueltas en mi mente. Los sobres estaban en mi escritorio arriba, listos para ser distribuidos en una cena de acción de gracias a la que ahora tenía prohibido asistir. Los planes cuidadosos que había hecho, el discurso que había practicado, todo inútil ahora. No lo sé, admití. Pero lo que sea que decida, no será lo que había planeado. Las cosas han cambiado. No tenía idea entonces de cuánto estaban a punto de cambiar para todos nosotros. Los siguientes días pasaron en una neblina de emociones. Pasé por el shock, el duelo, la ira y, finalmente, una extraña sensación de claridad. Las crueles palabras de mi madre habían destrozado las últimas ilusiones que tenía sobre nuestra relación. Durante años, me había aferrado a la esperanza de que, en el fondo, ella me amaba y valoraba tanto como a mis hermanos. Ahora, tenía que enfrentar la verdad, a sus ojos, siempre sería la decepción, la que no daba la talla, sin importar lo que lograra o adquiriera. La noche después de la llamada telefónica, apenas dormí. Permanecí despierta repasando sus palabras, sintiendo el escozor de cada una. Por la mañana, mis ojos estaban hinchados de llorar, pero algo había cambiado dentro de mí. Llamé a la doctora Ayes y programé una sesión de emergencia para esa tarde. Me desinvitó al día de acción de gracias, le dije a la doctora Ayes, mi voz aún áspera por el llanto. Dijo que traería vergüenza a su celebración de logros porque no tengo nada por lo que estar agradecida este año. La doctora Ayes escuchó en silencio, su expresión compasiva pero no sorprendida.
¿Y cómo te sientes al respecto? Devastada, furiosa, traicionada. Hice una pausa, considerando. Pero también extrañamente aliviada. Como si ahora pudiera dejar de fingir que las cosas podrían cambiar, que eventualmente podrían verme de manera diferente. La doctora Hayes asintió. A veces, los momentos más dolorosos traen la mayor claridad. Tu madre te ha mostrado exactamente quién es y cómo te valora. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esa información? Esa pregunta me siguió a casa. ¿Qué haría? El plan original de revelar mi ganancia en la lotería en el Día de Acción de Gracias estaba claramente descartado. Pero todavía tenía opciones. Podría llamar a mi madre y confrontarla. Podría contactar a David o Jessica para ver si sabían o estaban de acuerdo con mi exclusión. Podría simplemente dejarlo pasar, mantener mi secreto y seguir adelante sin ellos. Ninguna de estas opciones se sentía correcta. No quería ni una confrontación ni una rendición silenciosa. Quería que mi verdad se supiera, pero en mis términos, no en un intento desesperado por su aprobación. Esa noche, Kate vino de nuevo. Nos sentamos en mi patio trasero, el aire de noviembre fresco pero agradable, una hoguera manteniéndonos calientes mientras hablábamos de las posibilidades. ¿Y si, sugirió Kate, sorbiendo su té, revelas tu ganancia de una manera que les sea imposible ignorar o desestimar? Algo público, algo que los obligue a confrontar su trato hacia ti. La idea despertó algo en mí. No venganza exactamente, sino una oportunidad de reclamar la narrativa, de dejar de ser la decepción familiar en sus términos. ¿Cómo qué? Pregunté, intrigada. Kate pensó por un momento. Redes sociales. Una publicación sobre tu gratitud por tu nueva vida. Tal vez con una foto que insinúe tus circunstancias cambiadas, lo suficientemente sutil como para que no grite, gané la lotería, a los observadores casuales, pero lo suficientemente clara como para que tu familia capte el mensaje. Lo consideré. Rara vez publicaba en redes sociales, pero sí tenía cuentas que mi familia seguía. Una publicación cuidadosamente elaborada podría, de hecho, enviar un mensaje sin parecer vengativa o mezquina. Me gusta, dije lentamente. Pero tendría que pensar cuidadosamente en el momento, el contenido. Pasamos la siguiente hora intercambiando ideas para la publicación perfecta. Al final de la noche, un plan había comenzado a formarse, pero había otra decisión que necesitaba tomar primero, una más importante. Al día siguiente, contacté a mi asesora financiera y a mi abogado. Les expliqué lo que había sucedido y mi decisión de modificar los regalos que había planeado para mi familia. Todavía quiero establecer los fondos universitarios para mis sobrinas y sobrinos, les dije. Ellos no deberían sufrir por el comportamiento de sus padres. Pero para mi madre, mi hermano y mi hermana, quiero crear fideicomisos más estructurados con condiciones específicas. El nuevo plan era más protegido. Los fondos universitarios serían administrados por un tercero, asegurando que el dinero solo pudiera usarse para la educación. Para los adultos, en lugar de los regalos directos que había planeado originalmente, establecí fideicomisos que proporcionarían distribuciones anuales basadas en ciertas condiciones, incluida la participación en sesiones de terapia familiar conmigo. No se trata de castigarlos, les expliqué a mis asesores, sino de establecer dinámicas más saludables. Si quieren acceso a mi ayuda financiera, primero tendrán que trabajar en nuestras relaciones. Con esa decisión tomada, centré mi atención en el propio Día de Acción de Gracias. La idea de pasarlo sola en mi casa, sabiendo que mi familia estaba reunida sin mí, era insoportable. Necesitaba una alternativa, algo que llenara el día de experiencias positivas en lugar de una reflexión solitaria. ¿Qué tal un viaje?, sugirió Kate cuando compartí mi dilema. Ve a un lugar increíble, a algún lugar que siempre hayas querido visitar. Toma fotos increíbles. Vive tu mejor vida mientras ellos están atrapados con su pavo y sus juicios. La idea resonó de inmediato. Siempre había querido visitar Hawái, pero nunca había podido permitírmelo. Ahora, nada se interponía en mi camino. En cuestión de horas, había reservado en un resort de 5 estrellas en Maui para el fin de semana de Acción de Gracias, arreglado una suite de lujo con vista al mar y programado varias experiencias exclusivas, incluido un recorrido privado en helicóptero y una cena en un crucero al atardecer. Mientras finalizaba estos planes, sentí que se me quitaba un peso de encima.
Este día de acción de gracias no sería sobre el rechazo o el drama familiar. Sería sobre celebrar mi nueva vida, mi independencia, mi libertad de la necesidad de su aprobación. La noche antes de partir hacia Hawái, me senté a componer mi publicación en redes sociales. Tenía que ser perfecta, lo suficientemente sutil para mantener algo de privacidad, pero lo suficientemente clara para enviar un mensaje. Después de varios borradores, me decidí por un enfoque simple que publicaría desde Hawái, una foto mía disfrutando de un lujoso desayuno en mi balcón privado con vista al Océano Pacífico, con una leyenda sobre estar agradecida por los nuevos comienzos y el coraje de valorarme a mí misma incluso cuando otros no lo hacían. Hice las maletas, incluyendo varios conjuntos nuevos que había comprado específicamente para el viaje, mi cámara para capturar las imágenes perfectas y un corazón que estaba herido pero sanando. Mientras cerraba mi casa y llamaba a un Uber para que me llevara al aeropuerto, sentí una inesperada sensación de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba definiendo mi propio valor, creando mi propia felicidad independientemente de la evaluación de mi familia. La Alisa que abordaba ese avión no era la misma mujer que había comprado un boleto de lotería 8 meses antes. Era más fuerte, más sabia, más segura de sí misma, y estaba a punto de darle a su familia una lección que nunca olvidarían. En el momento en que mi avión aterrizó en Maui, sentí una sensación de paz que me invadió. El aire tropical, cálido y fragante, me recibió al salir de la pasarela. Este era el lugar más lejano al que había viajado desde casa, un viaje que habría sido imposible en mi vida anterior. Ya esto se sentía como una victoria. El resort superó todas las expectativas. Mi suite era más grande que mi antiguo apartamento, con ventanas de piso a techo que mostraban una vista panorámica del océano. La cama tamaño king estaba cubierta con sábanas finas. El baño contaba con una bañera de inmersión y una ducha de lluvia, y el balcón privado venía completo con una pequeña piscina infinita. Era un lujo más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Esa primera noche, pedí servicio a la habitación, algo que siempre había considerado una extravagancia innecesaria. Mientras comía mariscos frescos y bebía champán en mi balcón, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro, saqué mi teléfono y revisé las redes sociales por costumbre. Allí estaban, mi familia publicando sobre los preparativos de acción de gracias. Mi madre compartió fotos de la decoración de su mesa, elaborada y perfecta como siempre. David publicó sobre estar agradecido por su exitosa carrera y su hermosa familia. Jessica compartió una foto del vino caro que llevaba y de su nuevo novio con un traje a medida. Ninguno de ellos mencionó mi ausencia. Para cualquier observador externo, parecería que nunca había sido parte de su familia. Guardé mi teléfono, negándome a que sus publicaciones atenuaran la belleza de mi noche. Mañana era el día de acción de gracias, y tenía mi propia celebración planeada, una que culminaría en la publicación que lo cambiaría todo. El día de acción de gracias amaneció brillante y despejado. Me desperté temprano, pedí que me entregaran un desayuno suntuoso en mi balcón y me preparé mentalmente para lo que vendría. La comida llegó puntualmente, una selección de frutas tropicales, pasteles frescos, café gourmet y huevos Benedict. Arreglé todo cuidadosamente, posicionando mi taza de café para captar la luz de la mañana, asegurándome de que el océano fuera visible en el fondo. Luego tomé la foto, varias versiones hasta que encontré la perfecta. En ella, me veía relajada, contenta. El sol resaltando mi nuevo corte de pelo. Mi reloj simple pero caro visible en mi muñeca. El desayuno de lujo y la impresionante vista contando una historia de éxito y prosperidad. Pasé varias horas elaborando la leyenda perfecta, queriendo lograr el tono justo. No vengativa, pero tampoco sumisa. Finalmente, me decidí por esto, este día de acción de gracias, estoy agradecida por el coraje de alejarme de las personas que nunca me valoraron y la fuerza para crear una vida que me trae alegría. A veces, la mayor bendición es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de los demás para ser digno de amor y éxito. Para todos los que celebran hoy, espero que estén rodeados de personas que vean su verdadero valor. Bendecida nuevas tradiciones amor propio. Lo publiqué a media tarde, cuando sabía que mi familia estaría terminando su comida de acción de gracias, revisando sus teléfonos durante esa pausa entre la cena y el postre. Luego puse mi teléfono en silencio, lo coloqué en la caja fuerte de mi habitación y fui a disfrutar de mi masaje programado en el spa del resort. 2 horas después, completamente relajada y evitando deliberadamente mi teléfono,
me uní a un pequeño grupo de viajeros solitarios para la cena de acción de gracias del resort. Compartimos historias, reímos y disfrutamos de una comida que rivalizaba con cualquier cosa que mi madre pudiera haber preparado. Estos extraños mostraron más interés en mí, más curiosidad genuina por mi vida y mis sueños de lo que mi familia había mostrado en años. Era casi medianoche cuando regresé a mi habitación y finalmente recuperé mi teléfono. La pantalla estaba iluminada con notificaciones, más de las que había recibido nunca. Mi publicación había obtenido cientos de me gusta y docenas de comentarios de apoyo de conocidos e incluso extraños que resonaron con mi mensaje de autoestima. Pero lo que me dejó sin aliento fue la cantidad de llamadas perdidas y mensajes de mi familia. 66 llamadas perdidas en total. 20 de mi madre, 18 de David, 15 de Jessica y el resto de familiares lejanos que aparentemente habían sido alertados de la situación. Los mensajes de voz evolucionaron a lo largo de las horas. El primer mensaje de mi madre era enojado, exigiendo saber dónde estaba y qué creía que estaba haciendo al publicar una foto tan dramática y que buscaba atención. Para su quinta llamada, su tono había cambiado a preocupación, preguntando si estaba en algún tipo de problema que había llevado a mi comportamiento inusual. Para la décima, preguntaba entre lágrimas cómo podía permitirme unas vacaciones tan lujosas y por qué no le había contado lo que sea que estuviera pasando en mi vida. Los mensajes de David fueron predeciblemente autoritarios al principio, sermoneándome sobre cómo había molestado a nuestra madre y lo infantil que era publicar mensajes pasivo-agresivos en las redes sociales. Sus llamadas posteriores se volvieron cada vez más curiosas, con preguntas directas sobre mi situación financiera y ofertas para ayudarme a administrar cualquier ganancia inesperada que pudiera haber recibido. El enfoque de Jessica fue el más transparente. Su primer mensaje me felicitaba por mi aparente éxito e inmediatamente sugería que almorzáramos cuando regresara para que pudiera contárselo todo. Cada mensaje posterior se volvió más apremiante, más halagador, culminando en una pregunta directa sobre si podría estar interesada en invertir en la startup de su amigo ahora. Las llamadas de los familiares lejanos eran una mezcla de sorpresa genuina y acercamiento oportunista. Primos con los que no había hablado en años de repente querían volver a conectar. Un tío recordó un préstamo que me había dado en la universidad y pensó que ahora podría ser un buen momento para pagarlo, con intereses, por supuesto. Me senté en mi balcón, escuchando mensaje tras mensaje, viendo la luz de la luna danzar sobre las olas del océano, y sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La publicación había logrado exactamente lo que pretendía. Mi familia ahora sabía, o al menos sospechaba fuertemente, que mi situación financiera había mejorado drásticamente. Su percepción de mí había cambiado de la noche a la mañana, de decepción a persona de interés. Pero no había alegría en esta revelación, ninguna sensación de triunfo. En cambio, sentí un profundo dolor por la familia que había deseado pero nunca tuve, el amor incondicional que había buscado pero nunca encontrado. Estas llamadas, estos repentinos intentos de reconectar, no eran por preocupación por mí como persona. Eran sobre lo que ahora representaba, lo que potencialmente podría proporcionar. Kate me envió un mensaje de texto alrededor de la 1 de la mañana. Tu publicación está que arde. ¿Cuántas llamadas de la familia hasta ahora? Respondí con el número y un breve resumen de los mensajes. Predecible, respondió ella. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Era una buena pregunta, una que no había respondido completamente para mí misma. Parte de mí quería ignorarlos a todos, extender mi estancia en Hawái indefinidamente, construir una nueva vida lejos de sus manipulaciones y juicios. Pero otra parte, la parte que había trabajado tan duro en terapia, sabía que huir no curaría las heridas ni me ayudaría a crecer. Voy a darme el resto de este viaje para disfrutar en paz, le respondí por texto. Luego me ocuparé de ellos cuando esté lista, en mis términos. Perfecto, respondió Kate. Recuerda, ahora tú tienes el poder. No solo por el dinero, sino porque finalmente has visto la verdad sobre ellos y sobre ti misma. Tenía razón. El verdadero poder no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi nueva claridad. Por primera vez, vi a mi familia exactamente como eran, sin la distorsión de la esperanza o la neblina de la inseguridad. Y más importante aún, me vi a mí misma claramente también, reconocí mi propio valor independientemente de su validación. Esa noche, dormí mejor que en meses, arrullada por el sonido de las olas lejanas y el conocimiento de que finalmente era libre de la necesidad de su aprobación.
Lo que viniera después sería en mis términos, en mi tiempo, de acuerdo con mis valores. El dinero no me había comprado la felicidad, pero me había comprado algo quizás más valioso, la oportunidad de redefinirme a mí misma y a mis relaciones en mis propios términos. La tormenta de la reacción familiar apenas comenzaba, pero por ahora, estaba a salvo en el ojo del huracán, reuniendo mis fuerzas para las confrontaciones que vendrían. 3 días después de mi publicación de Acción de Gracias, regresé a casa desde Hawái, renovada y decidida. Mi teléfono había seguido explotando con mensajes de la familia, cada uno más urgente que el anterior. No había respondido a ninguno de ellos, dándome el regalo de una paz ininterrumpida. Pero ahora, de vuelta en mi propio espacio, sabía que era hora de enfrentar la situación que había creado. Pasé mi primer día en casa instalándome, desempacando y consultando con la doctora Ayes sobre el mejor enfoque a seguir. Acordamos que respondería a los miembros de mi familia individualmente, comenzando con mi madre, y que mantendría límites firmes a lo largo de estas conversaciones. Recuerda, aconsejó la doctora Ayes, no se trata de castigarlos o buscar venganza. Se trata de establecer nuevos patrones de interacción más saludables. Sé honesta sobre cómo te ha afectado su trato, pero mantente enfocada en el futuro, en qué tipo de relación podría ser posible en adelante. En mi segundo día de regreso, me sentí lista. Me senté en la oficina de mi casa, un espacio que había diseñado para la comodidad y la calma, y llamé a mi madre. Respondió al primer timbrazo, como si hubiera estado sentada junto al teléfono. ¿Alisa? Su voz era vacilante, carente de su confianza habitual. Finalmente. Hemos estado muy preocupados. No había necesidad de preocuparse, mamá, respondí con calma. Simplemente estaba disfrutando de mis vacaciones de Acción de Gracias en Hawái. Su tono se agudizó ligeramente. En lo que parecía ser un resort muy caro, Alisa. ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste el dinero para un viaje así? Respiré hondo. Gané la lotería, mamá. En marzo. 12 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan completo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego vino un pequeño sonido ahogado, algo entre un jadeo y una tos. 12 millones, finalmente logró decir. ¿Y nos lo ocultaste durante 8 meses? ¿Por qué harías algo así? Este era el momento para el que me había preparado, la pregunta que había anticipado. Mantuve mi voz firme mientras respondía. Necesitaba tiempo, mamá. Tiempo para procesar lo que había sucedido, para tomar decisiones financieras sabias, para prepararme emocionalmente. Y sí, tiempo para considerar cómo esto afectaría mis relaciones, especialmente con la familia. ¿Qué significa eso? Su actitud defensiva estaba volviendo. ¿Estás sugiriendo que te hubiéramos tratado de manera diferente por el dinero? ¿No me estás tratando de manera diferente ahora mismo?, respondí suavemente. Hace una semana, me dijiste que no tenía nada por lo que estar agradecida, que traería vergüenza a tu mesa de Acción de Gracias. Me desinvitaste de una reunión familiar porque no cumplía con tus estándares de éxito. Y ahora, después de una publicación en redes sociales que sugiere que mis circunstancias han cambiado, me has llamado 20 veces en 3 días. Siguió otro largo silencio. Esperé, dándole espacio para procesar, para formular una respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, menos segura. Puede que haya sido dura por teléfono la semana pasada, admitió a regañadientes. Estaba frustrada por tus negativas a ayudar con los gastos familiares, especialmente cuando David y Jessica estaban contribuyendo. No podía contribuir entonces porque estaba preparando una ayuda más sustancial para más adelante, expliqué. Había planeado contárselo a todos en Acción de Gracias, sorprenderlos a todos con los regalos que había organizado. Fondos universitarios para los niños, ayuda para la jubilación para ti y Walter, alivio de deudas para David y Jessica. Ese era el plan, hasta que me desinvitaste. Escuché una inhalación aguda, luego lo que sonó como un llanto ahogado. Mi madre rara vez lloraba, al menos no delante de los demás. El sonido me tocó el corazón, pero me mantuve firme. Alisa, lo siento mucho, dijo cuando pudo hablar de nuevo. No tenía idea. Todavía podemos tener una cena familiar. Todavía puedes contárselo a todos. Podemos fingir que la semana pasada nunca sucedió. Eso no es posible, mamá,
dije suave pero firmemente. Lo que sucedió la semana pasada fue real. Las cosas que dijiste fueron reales. La forma en que me has tratado durante años ha sido real. El dinero no borra esa historia. Simplemente me da la libertad de decidir qué tipo de relación quiero en el futuro. La conversación continuó durante más de una hora. Hubo momentos de actitud defensiva, de intentos de hacerme sentir culpable, de negociación, pero también hubo momentos de remordimiento genuino, de dolorosa autorreflexión y, finalmente, de entendimiento tentativo. Al final, habíamos acordado reunirnos en persona la semana siguiente, junto con un terapeuta familiar que yo organizaría. ¿Y el dinero?, preguntó antes de colgar. Los regalos que mencionaste. Discutiremos todo eso en terapia, dije. Pero mamá, por favor, entiende, cualquier ayuda financiera estará vinculada a la construcción de relaciones más saludables. No financiaré las mismas dinámicas que me han herido durante tanto tiempo. Mi conversación con David fue la siguiente. Como era de esperar, comenzó con autoridad y terminó con humildad. Su enfoque inicial fue cuestionar mis decisiones financieras, ofrecer su experiencia para ayudarme a administrar esta ganancia inesperada adecuadamente. Cuando rechacé firmemente pero cortésmente su ayuda y en su lugar describí las condiciones bajo las cuales proporcionaría asistencia financiera a su familia, se quedó en silencio. Nunca me di cuenta de cómo te parecía, dijo cerca del final de nuestra llamada. Pensé que estaba siendo el hermano mayor responsable, dándote orientación. No lo vi como crítica o juicio. La intención y el impacto pueden ser cosas muy diferentes, respondí, citando a la doctora Ayes. Tendremos la oportunidad de hablar más sobre esto en terapia si estás dispuesto a participar. Después de un momento de vacilación, aceptó. Jessica fue la más transparente de los tres. Me felicitó efusivamente por mi ganancia, inmediatamente comenzó a discutir oportunidades de inversión y conexiones sociales que podría facilitar, y pareció genuinamente confundida cuando redirigí la conversación hacia nuestros problemas de relación. Pero todo eso está en el pasado, dijo con desdén. Somos adultos ahora. Deberíamos centrarnos en el futuro, en todas las emocionantes posibilidades que tu nueva riqueza crea para ambos. El futuro de nuestra relación depende de reconocer y abordar el pasado, insistí. Estoy estableciendo límites ahora, Jessica. No seré una inversora en las startups de tus amigos. No seré tu conexión con la riqueza o el estatus. Soy tu hermanastra, y eso es valioso para ti por sí mismo o no lo es. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber, pero para su crédito, ella también finalmente aceptó la terapia familiar. Durante los siguientes días, tuve conversaciones similares con familiares lejanos que se habían puesto en contacto después de mi publicación. Con cada uno, fui cortés pero firme. Sí, había ganado la lotería. No, no estaba dando préstamos. No, no estaba invirtiendo en empresas. Sí, estaba estableciendo fondos universitarios para todos los niños de la familia. Y sí, estaba requiriendo terapia familiar para cualquier miembro adulto de la familia que quisiera acceder a asistencia financiera más allá de eso. Algunos aceptaron estos términos con gracia. Otros se enojaron o intentaron manipular. Unos pocos dejaron de responder por completo una vez que se dieron cuenta de que no sería una fuente fácil de dinero. Cada reacción fue informativa, revelando la verdadera naturaleza de nuestra conexión. A través de todo esto, Kate fue mi apoyo incondicional, viniendo con comida para llevar en días especialmente difíciles, ofreciendo un oído atento y palabras de aliento. La doctora Ayes proporcionó orientación profesional, ayudándome a navegar las complejas emociones que estas conversaciones desencadenaban y recordándome que practicara el autocuidado. El resultado más sorprendente de estas confrontaciones no fueron las reacciones de mi familia, que fueron en gran medida predecibles, sino mi propio sentido de empoderamiento. Cada vez que establecía mis límites claramente, cada vez que me negaba a ser manipulada o a sentirme culpable, me hacía más fuerte, más segura de mi valía más allá de mi cuenta bancaria. Al final de esa intensa semana de conversaciones, había establecido nuevos términos para mis relaciones familiares. Algunos miembros de la familia habían elegido aceptar estos términos, comenzando el difícil trabajo de reconstruir la confianza y la conexión. Otros se habían retirado, no dispuestos a participar en ninguna otra base que no fuera el beneficio financiero. Y yo estaba en paz con ambos resultados, sabiendo que había actuado de acuerdo con mis valores y mi nuevo sentido de autoestima.
El dinero lo había cambiado todo, sí, pero no de la manera que había imaginado inicialmente. No me había comprado el amor o el respeto de mi familia. En cambio, me había dado la libertad de exigir esas cosas como condición para mi continua presencia en sus vidas. Había cambiado la dinámica de poder, permitiéndome establecer los términos en lugar de aceptar cualquier trato que se me ofreciera. Mientras me preparaba para nuestra primera sesión de terapia familiar, programada para la semana siguiente, me sentía nerviosa pero lista. Este era solo el comienzo de un largo proceso de curación y transformación, no solo para mí, sino potencialmente para todo mi sistema familiar. Lo que sea que sucediera a continuación, lo enfrentaría como esta nueva versión de Alisa, la mujer que conocía su propio valor, con o sin ganancias de lotería. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día de Acción de Gracias. Desde la llamada telefónica que lo cambió todo, desde la publicación en redes sociales que expuso la verdad. 6 meses de terapia, de conversaciones difíciles, de lágrimas y revelaciones, y de una reconstrucción cautelosa. 6 meses de aprender a ser rica, sí, pero más importante aún, de aprender a ser valiosa a mis propios ojos. Mi vida hoy se parece poco a la que vivía hace un año. Me despierto cada mañana en mi hermosa casa, paso mis días escribiendo la novela que siempre soñé crear y me voy a dormir cada noche con una sensación de paz que nunca pensé posible. El dinero hizo posible gran parte de esto. No negaré que la seguridad financiera es un privilegio que ha eliminado barreras y abierto puertas. Pero los cambios más profundos, los que más importan, vinieron de dentro. Mi relación con mi familia se ha transformado, aunque no de la manera que una vez imaginé. No hay reconciliaciones perfectas, ni un final de película donde todo se perdona y se olvida. En cambio, hay algo más real, más honesto, en última instancia, más valioso, una conexión basada en la verdad en lugar del rendimiento, en el respeto mutuo en lugar de la jerarquía. Mi madre y yo nos reunimos semanalmente, alternando entre sesiones de terapia y almuerzos informales. En terapia, desentrañamos décadas de patrones dañinos, de ella proyectando sus inseguridades en mí, de mis intentos desesperados por ganar su aprobación. Fuera de la terapia, estamos descubriendo lentamente quiénes somos la una para la otra cuando esos patrones se interrumpen. Ella está aprendiendo a verme de verdad, no como una extensión de sí misma o un reflejo de su crianza, sino como un individuo con mis propias fortalezas y luchas. Y yo estoy aprendiendo a verla de la misma manera, a entender las heridas que lleva de su propia crianza, los miedos que impulsaban sus críticas. Nunca quise herirte, me dijo durante un almuerzo reciente. Pensé que te estaba motivando, empujándote hacia el éxito como mi madre me empujó a mí. No me di cuenta de lo diferente que eres de mí, de cómo mis palabras aterrizaban en tu corazón. Lo sé, mamá, respondí, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Y nunca quise excluirte. Solo necesitaba protegerme hasta que fuera lo suficientemente fuerte para establecer límites. David y yo también hemos encontrado un nuevo equilibrio. Sin la dinámica del hermano exitoso y la hermana con dificultades, hemos descubierto intereses comunes y perspectivas complementarias. Él todavía ocasionalmente cae en el modo de dar consejos, pero ahora se da cuenta, pregunta si quiero su opinión antes de ofrecerla. He descubierto que a veces sí quiero su perspectiva, ahora que viene con respeto en lugar de juicio. Jessica sigue siendo la más distante, la más resistente a los nuevos términos de nuestra relación. Asistió a terapia durante el mínimo requerido para acceder al fideicomiso que establecí para la educación de sus hijos, pero su participación fue superficial en el mejor de los casos. Nuestras interacciones siguen siendo cordiales, pero limitadas. He aceptado que algunas relaciones pueden mejorarse, pero no sanarse por completo, y eso está bien. Los fondos universitarios que establecí para todas las sobrinas y sobrinos de la familia están funcionando según lo planeado, administrados por un tercero para garantizar que el dinero se use exclusivamente para la educación. Me alegra saber que, independientemente de las elecciones de sus padres, estos niños tendrán oportunidades que yo no tuve. Mi situación financiera se ha estabilizado en una rutina cómoda. La mayor parte de mis ganancias de la lotería permanecen invertidas para el crecimiento y la seguridad a largo plazo. Vivo bien, pero no extravagantemente, descubriendo que muchos de los lujos con los que una vez soñé tienen menos atractivo de lo que esperaba. En cambio, he descubierto la alegría de usar mis recursos para crear experiencias significativas y apoyar causas en las que creo.
he establecido una beca para estudiantes universitarios de primera generación en el colegio comunitario donde una vez estudié, financiando no solo la matrícula, sino también los gastos de manutención, el apoyo a la salud mental y la orientación profesional. Ver a estos estudiantes prosperar, verlos superar barreras similares a las que enfrenté, me brinda más satisfacción que cualquier compra material podría darme. Y el amor, que llegó inesperadamente en la forma de un profesor de literatura que conocí en un taller de escritura. Michael no sabía nada de mi ganancia en la lotería cuando conectamos por primera vez por un amor compartido por las novelas clásicas y la poesía contemporánea. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en un interés genuino y compatibilidad en lugar de consideraciones financieras. Cuando finalmente le conté sobre mi riqueza, su principal preocupación fue cómo me había afectado emocionalmente, no lo que podría significar para él materialmente. Su reacción confirmó lo que mi corazón ya sabía. Era alguien que veía a la verdadera yo, alguien digno de confianza. La lotería me dio $12 millones, pero mantenerlo en secreto me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de ver claramente quién merecía realmente un lugar en mi vida y la fuerza para tomar esa decisión por mí misma. El dinero, he aprendido, no cambia quiénes son las personas. Simplemente amplifica lo que ya estaba allí. Los que eran amables se vuelven más generosos. Los que eran egoístas se vuelven más exigentes. Los que te valoraban solo por lo que podías proporcionar te valorarán más cuando puedas proporcionar más. Pero su amor sigue siendo condicional, transaccional. La verdadera conexión, ahora lo entiendo, existe independientemente de factores externos como la riqueza o el estatus. Se basa en verse y aceptarse mutuamente como realmente somos, con defectos y todo. Se mantiene a través de una comunicación honesta, respeto mutuo y el coraje de ser vulnerable. Estas son lecciones que ninguna cantidad de dinero podría comprar, verdades que tuve que vivir para entender. Al mirar hacia el futuro, no siento amargura por el pasado ni ansiedad por lo que vendrá. Estoy agradecida por la ganancia de la lotería que cambió mis circunstancias, sí, pero más agradecida por los momentos dolorosos que cambiaron mi perspectiva. Ambos fueron necesarios para que me convirtiera en quien soy hoy, para crear esta vida que se siente auténticamente mía. Si estás viendo esto y luchando con dinámicas familiares que te hacen sentir menos, si estás midiendo tu valía por los estándares de otros en lugar de los tuyos, por favor, sabe esto, no necesitas $12 millones para establecer límites, para exigir respeto, para alejarte de relaciones que te disminuyen. El poder de valorarte a ti mismo ya existe dentro de ti. Puede ser más difícil de acceder sin seguridad financiera, reconozco ese privilegio, pero está ahí, esperando que lo reclames. ¿Qué hay de ustedes? ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros de la familia por cuestiones de dinero? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por su cuenta bancaria o la aprobación de su familia. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es romper patrones dañinos, incluso cuando duele.